Hola, aquí en un nuevo video sobre el mejor mod de Pokémon para Minecraft Bedrock, por lo que te funcionará en Android y iOS, Windows 10, y consolas que posean la Bedrock Edition. Esta recreación del mod de la Java Edition, llamado Pixelmon, nos agregará 94 nuevos Pokémon, Pokéballs, máquinas, centros Pokémon, Shinies, evoluciones, Mega evoluciones, y mucho contenido más, el cual explicaré con todo lujo de detalles en esta guía completa, así que si quieres saber cómo funciona cierto elemento del addon, tan solo tendrás que desplazarte por las marcas del vídeo. Aunque si de verdad quieres poder jugar al mod de Pixelmon original de la Java Edition, ve a este video de arriba, pero espera, esto solo sirve en móviles, tanto Android como iOS, y solo para gama media y alta, si eres de gama baja probablemente no te funcionará. Si no sabes cómo instalar este addon, te dejo un video aquí arriba donde lo explico. Y ya por último, solo recalcar que el addon funcionará en cualquier versión superior a la 1.16.100. Y ahora sí, no sin antes agradecer a los miembros del canal por ayudar a que estos vídeos sean posibles, los que estéis interesados en saber de qué va el addon, qué cosas agrega y cómo funciona, que empiece la guía definitiva. Al entrar en nuestro mundo con el addon activado, recibiremos este objeto, el cual muestra a los tres iniciales de Kanto, los de primera generación. Para empezar a usar el addon, simplemente deberemos interactuar con el objeto en la mano, y recibiremos este otro. Ahora simplemente interactuamos con el objeto que nos acaban de dar mirando a algún bloque. Ahora habrás generado al profesor Oak, y empezará a sonar un remix de la canción que sonaba en los juegos originales al hablar por primera vez con este mismo personaje, el cual nos explicará de qué va todo esto y nos dará nuestro primer Pokémon inicial. Para pasar de diálogo a diálogo, deberemos interactuar con el mismo. Una vez lleguemos a este diálogo, si volvemos a interactuar, nos mostrará el primer inicial, Bulbasaur. Para cambiar de inicial, tendremos que agacharnos, e interactuar, y nos mostrará al segundo, Charmander. Y si lo volvemos a hacer, pasaremos al tercero, Squirtle. Si lo volvemos a hacer, volveremos al primer inicial. Una vez tengamos claro cuál de todos queremos, interactuamos con el profesor mientras muestra el Pokémon que queramos, en mi caso, elegiré a Charmander. Ahora nos dará el inicial, y unos cuantos objetos más. Me acaba de salir Shiny, no sé qué tan raro será esto en el addon, lo he intentado varias veces para comprobar si era normal y siempre me han salido Charmanders normales, aunque si el addon cumpliese con los juegos originales, la probabilidad sería de 0.0122%, básicamente, 1 entre 8192. Me adentré al código del addon para averiguar la verdad, y pude comprobar que el weight de Spawn Rule del Charmander Shiny es del 0.3%, y la del Charmander normal es de 5, así que con una simple regla de 3, podemos saber que el porcentaje de generación de un Pokémon Shiny respecto a uno normal es del 6%, por lo de cada 100 Charmanders que nos encontremos, 6 serán Shinies, menuda decepción, el ratio no es tan bajo como pensaba. Podremos generar a nuestro Pokémon interactuando con él con un bloque, y luego tendremos que tamearlo usando Poképremios, objetos que nos dan junto al Pokémon. Ahora, el Pokémon nos seguirá, podremos sentarlo, y nos defenderá de cualquier enemigo, incluyendo otros Pokémon. Si queremos que vuelva con nosotros, simplemente deberemos interactuar con él mientras nos agachamos, pero eso sí, si quieres volver a generarlo, deberás volver a darle Poképremios. Una de las cosas más nuevas que agrega el addon, son los centros Pokémon. Estas estructuras se generarán por cualquier zona de tu mundo, tal y como se generan los centros Pokémon del Pixelmon original. Al pisar la placa de presión situada en la entrada de estas estructuras, se generará la máquina de curación y la enfermera Joy, similar a como son estos edificios en los juegos originales. Puedes hablar con la enfermera interactuando con la misma, pero no es demasiado útil. Lo más importante de este lugar es la máquina de curación, explicaré su funcionamiento en la sección de máquinas. En la parte superior de la estructura, encontraremos unas pocas camas.
llegamos al elemento fundamental del addon, los Pokémon. Este addon agrega 94 nuevos Pokémon, tanto legendarios, como iniciales, como fósiles, o como Pokémon salvajes, todos provenientes de la primera generación del juego, los más clásicos. Aún ser solo 94, siendo que existen 892 Pokémon en la saga actualmente, sin contar versiones regionales y contando también con los 2 nuevos Pokémon anunciados de Leyendas Pokémon Arceus, pero aún así, se corona como el addon que más Pokémon incluye, al menos por ahora. Estos no tienen los mismos modelos que los del Pixelmon original, pero al menos para mí, se siguen viendo bien y tienen buenas animaciones. Todos estos Pokémon presentan una versión Shiny, también llamada Variacolor, versión del Pokémon que posee una paleta de colores distinta a la del Pokémon original, concordando con la de los juegos originales. Por cierto, cuando esté explicando cada uno de los Pokémon y dónde se generan, pondré clips de cada Pokémon acompañando la narración, y todos los Pokémon normales serán Pokémon no variocolores, excepto uno. Si logras encontrar a ese Pokémon y me lo pones en un comentario, te daré un corazón. Estas versiones variocolores no poseen ninguna característica aumentada, pero son tan especiales por su diminuto porcentaje de generación, que si concordase con los juegos originales, estaríamos hablando de un 0.0122%, básicamente, 1 entre 8192. Pero al estar ojeando un poco el código del addon, descubrí que el weight de generación de Shiny es del 0.3, que utilizando un poco de matemática básica podríamos convertir a 6% respecto a los Pokémon normales, lo que quiere decir que cada 100 Pokémon salvajes que nos encontremos, 6 serán Shinies. Estos se pueden generar de manera salvaje, e incluso el Pokémon inicial que te dan al principio puede llegar a serlo, como habéis podido comprobar en la primera sección. Empecemos hablando de los 3 iniciales. A pesar de poder obtenerlos al principio de tu aventura, también puede aparecer como Pokémon salvajes. Bulbasaur, que se encontrará en cualquier tipo de bosque. Sus otras 2 evoluciones, Ivysaur y Venusaur, no aparecen de manera salvaje, se obtienen al evolucionar al Pokémon, explico cómo hacerlo en la sección de evoluciones. Charmander, que se generará en biomas de mesa. Sus otras 2 evoluciones, Charmeleon y Charizard, no se generarán naturalmente. Y Squirtle, que se generará en playas, al contrario que sus otras 2 evoluciones, Wartortle y Blastoise, que no se generan naturalmente. Caterpie spawneará en bosques. Sus 2 evoluciones solo pueden ser obtenidas evolucionando a Caterpie. Weedle, que también se genera en bosques. Sus otras 2 evoluciones, Kakuna y Beedrill, no se generarán naturalmente. Pidgey, que se generará en cualquier parte de tu mundo, al menos en el Overworld. Sus otras evoluciones son Pidgeotto y Pidgeot. Rattata, Pokémon tipo normal que se genera en cualquier parte de tu mundo. Su evolución es Raticate. Spearow, Pokémon tipo volador que también se genera por todo tu mundo, siendo su evolución Fearow. Ekans, que se genera en pantanos. Su evolución, Arbok, no se genera naturalmente, al igual que todas las evoluciones del addon. Pikachu, que se genera únicamente en bosques de roble. Su evolución, Raichu. Sandshrew, Pokémon bola que se genera en desiertos. Sandlash es su evolución. Nidoran macho, al igual que Nidoran hembra, se generan en bosques. Estos 2 son Pokémon separados. Sus evoluciones son Nidorino y Nidorina, respectivamente. Y sus evoluciones finales son Nidoking y Nidoqueen. Clefairy, que se genera en bosques, aunque solo por la noche. Clefairball, su evolución. Vulpix, Pokémon tipo fuego generado en cualquier tipo de bosque. Ninetales, su evolución. Jigglypuff, que se genera en todo tu mundo, pero solo puede spawnear si hay algún bloque de piedra debajo del mismo. Y su evolución, Wigglytuff. Zubat, Pokémon murciélago que solo se genera en cuevas. Su evolución, Golbat. Oddish, que se genera en cualquier lugar de tu mundo. Estas son sus 2 evoluciones, Gloom y Vileplume. Paras, que se generará en cualquier parte del Overworld. Posee una evolución, Parasect. Venonat, que se generará en bosques de roble. Su evolución, Venomoth. Piglet, Pokémon topo generado en cuevas. Su evolución, Dugtrio. Meowth, Pokémon gato araña aparecido en planicies. Su evolución, Persian. Psyduck, que se generará en ríos. Su evolución, Goldak. Mankey, Pokémon mono cerdo generado en biomas de mesa y sabanas.
Su evolución, Primeape. Growlithe, Pokémon tipo fuego generado en planicies. Su evolución, Arcanine. Poliwag, Pokémon tipo agua generado en ríos. Sus dos evoluciones, Poliwhirl y Poliwrath. Bellsprout, generado en bosques. Sus dos evoluciones, Weepinbell y Vitreville. Tentacool, generado en océanos, y su evolución, Tentacruel. Ponyta, Pokémon tipo fuego que se generará en biomas de mesa. Rapidash, su evolución. Slowpoke, que se generará en playas. Su evolución, Slowbro. Shellder, generado en playas. Cloyster, su evolución. Execute, que se genera en junglas. Su evolución, Executor. Cubone, que se genera en sabanas. Su evolución, Marowak. Golden, que se genera en océanos y ríos. Seaking, su evolución. Magikarp, Pokémon carpa generado en océanos y ríos. Su evolución, Gyarados. Lapras, que se genera en océanos. Eevee, Pokémon tipo normal que se genera en cualquier lugar. Este posee solo sus tres primeras evoluciones alternativas, las aparecidas en los juegos originales, Vaporeon, Flareon y Jolteon. El dios Helix, Pokémon fósil, que por tanto, no se genera naturalmente, tienes que revivir su fósil, explico cómo hacerlo en la sección de fósiles. Y la evolución de Omanite, Omastar. Kabuto, otro Pokémon fósil. Su evolución, Kabutox. Y el último Pokémon fósil, Aerodactyl. Y ya por último, los tres últimos legendarios, que por lo tanto, son los más difíciles de atrapar y de los Pokémon más poderosos en general. Articuno, que solo se genera en montañas nevadas. Zapdos, que se generará volando, siempre 120 bloques más arriba de la coordenada Y0. Y por último, Mewtwo, Oscuro. Este es uno de los luchadores del spin-off de Pokémon para arcades y Wii U Pokémon Tournament, juego que recibió un port a Nintendo Switch, siendo el jefe final del mismo. Al provenir de un spin-off y no estar presente en la línea principal de juegos, este no posee versión Shiny, y si quieres conseguirlo, tendrás que meterte en creativo y generarlo, ya que no se genera naturalmente. Ya hemos visto que es posible que se generen Pokémon salvajes en ciertos biomas de nuestro mundo, pero si queremos que se unan a nuestro equipo, deberemos capturarlos. Para hacerlo, deberemos tener Pokéballs en nuestro poder, e interactuar con una de ellas para lanzarla. Si una de estas llega a tocar al Pokémon, se meterá dentro de la misma y la Pokéball se agitará por unos segundos. En este punto, es posible que se nos escape el Pokémon, si eso pasa, deberemos volver a lanzarle una Pokéball. Y listo, ya se ha capturado, ahora solo deberemos interactuar con la Pokéball del suelo y ya lo tendríamos. El ratio de captura dependerá del Pokémon, por lo que te recomiendo llevar siempre una que otra Pokéball con un ratio de captura alto. Este ratio dependerá de la Pokéball, hay muchas, y cada una tiene un efecto distinto. Para obtenerlas, deberemos craftearlas, pero antes deberemos obtener Bonguris. Estos objetos pueden ser obtenidos interactuando con la planta de Bonguris, la cual aparecerá aleatoriamente por tu mundo. Tendrás que interactuar con estas plantas para obtener un Bonguri, y a veces incluso una semilla de planta de Bonguri, la cual podrás plantar para hacer crecer otra planta de Bonguri. Estas crecerán automáticamente, aunque si no quieres esperar, puedes usar abono en ellas. Este abono se craftea utilizando bayas, otra planta que aparecerá por tu mundo. Tendrás que golpear la planta para obtener alguna de estas 4 bayas. Con 3 de estas bayas, podremos craftear el abono, el cual podemos aplicar tanto a la planta de bayas como a la de Bonguris. Este abono también se puede obtener en el Pokémarket, que explicaré más adelante. Es posible que al obtener muchos Bonguris, la planta que las genera se rompa. De estos Bonguris existen de muchos colores, y se utilizan para craftear Pokéballs.
Lo básico para craftearlas son los bonguris blancos, los cuales usaremos para craftear la parte inferior de la Pokéball. Este objeto lo necesitaremos siempre para craftear cualquier tipo de Pokéball. La parte de arriba define qué Pokéball es, una normal, una Ultra Ball, una Super Ball, una Safari Ball, entre otras muchas. Cada una se craftea con bonguris diferentes. Aquí enseño la parte superior de la Pokéball normal, la Super Ball, y la Ultra Ball, las únicas Pokéballs que no tienen efectos especiales, simplemente una tiene más ratio de captura que otra. Una vez tengamos las dos partes, la inferior y la superior, tendremos que ponerlas en la mesa de crafteo y ponerle un botón en el centro, tal que así. Repito, si queremos cambiar el tipo de Pokéball, tendremos que cambiarle la parte superior, que se craftea con ciertos bonguris puestos de diferentes formas. Cada una de estas Pokéballs tienen un efecto especial, algunas son estéticas, algunas aumentan el ratio de captura al ser de noche, otras al ser un Pokémon acuático, etc. Sabrás la habilidad que posee por el nombre de la Pokéball. Por cierto, también puedes obtener las Pokéballs comprándolas en el Pokémarket, una máquina que explicaré en su propia sección. Hay una última Pokéball que no se puede craftear, la Pokéball definitiva, la Master Ball, que captura siempre, da igual qué Pokémon sea. Explicaré cómo conseguir esta última en la sección del Pokémarket. Y listo, teniendo Pokéballs, podríamos capturar a cuantos Pokémon queramos. El Pokémarket es la máquina más importante del addon, pues con la ayuda de esta, podrás obtener casi todos los objetos del addon, incluyendo algunos exclusivos como la Master Ball, o la ropa. Para obtenerla, deberemos craftearla, y deberemos usar una Pokémoneda. La única forma de obtener Pokémonedas, sin contar conseguirlas usando el propio Pokémarket, es al momento de darnos el inicial o encontrando Pokéstops, los cuales explico en su respectiva sección. Ahora simplemente la deberemos generar interactuando con el objeto, y listo, ya tendríamos la máquina funcionando. Esta tiene forma de Rotom, Pokémon introducido en la cuarta generación, capaz de poseer objetos, y en este caso, esta máquina. Esta nos dará algunos consejos, pero nada que no haya explicado ya en esta guía. Si interactuamos con la máquina, entraremos al primer menú de intercambios, en el que solo podremos encontrar intercambios de objetos del addon a cambio de Pokémonedas. Si nos salimos y volvemos a interactuar estando agachados, el menú pasará a ser el segundo. En este, el Rotom nos intercambiará Pokémonedas por pociones, las cuales explicaré justo después de acabar de explicar esta máquina. Si volvemos a hacer lo anterior, se nos mostrará el tercer menú. Aquí, el Rotom nos venderá todo tipo de Pokéballs, incluyendo la Master Ball, Pokéball capaz de capturar a cualquier Pokémon con una probabilidad del 100%. Si le lanzamos una Pokéball al Rotom, podremos volver a obtener su ítem. Si lo volvemos a hacer, pasaremos al cuarto menú. En este, el Rotom nos venderá abonos, colas de Skitty, caramelos raros, y algún que otro objeto más. Aquí también nos venderá el paquete de Poké Premios, el cual podemos meter en la mesa de crafteo para obtener 16 de estos. Por cierto, al poseer uno de estos en la mano, el Rotom nos seguirá. Y si lo volvemos a hacer, pasaremos al último menú. En este, el Rotom nos venderá varios trajes. El de Ash, personaje recurrente en la serie de animación de Pokémon. El de Rojo, personaje protagonista de los videojuegos Pokémon Rojo, Verde y Azul y protagonista masculino sus primeros remakes, Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. El de Verde, protagonista femenina de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. El traje del recluta del Team Rocket. También agrega una falda de recluta del Team Rocket aparte, similar a la que llevan puestas las reclutas del Team Rocket en ciertas apariciones de este equipo villano. Las pociones, las cuales se obtienen mediante el Pokémarket, máquina que acabo de explicar. Hay 7 pociones, divididas en bebidas y pociones en sí. Todas estas sirven para recuperar la vida de tus Pokémon heridos. La primera bebida, y la recupera menos vida, es el agua fresca, la cual recupera 30 puntos de vida de tu Pokémon. El refresco, el cual restaura 50 puntos de vida del mismo.
Y la limonada, la cual restaura 80 puntos de vida del Pokémon. La poción, que restaura 20 puntos de vida del Pokémon en cuestión. La superpoción, la cual restaura 50 puntos de vida. Y la hiperpoción, la cual restaura 200 puntos de vida al Pokémon. Por último, tendríamos la poción definitiva, la poción máxima, que restaura todos los puntos de vida de tu Pokémon. La otra forma de curar a tus Pokémon es usar la máquina de curación, mítica de cualquier juego de la línea principal de la saga, aparecida en los centros Pokémon, como en este addon, aunque también se puede craftear. Esta sirve para curar a nuestros Pokémon, o bien revivirlos. Nuestros Pokémon recibirán daño al ser atacados. Si nos acercamos a ellos, podremos ver esta barra en la parte superior de nuestra pantalla, la cual indica sus puntos de salud actual. Si interactuamos con la máquina con una tarjeta de entrenador, se activará. Esta tarjeta la obtendrás al comenzar al juego, aunque también la podrás comprar en el Pokémarket, aunque para que funcione, deberemos tintarla metiéndola en la mesa de crafteo con el tinte deseado. Ahora sí, si interactuamos con la máquina, curará a nuestros Pokémon. Pero eso sí, estos tienen que estar cerca de la misma, si no, no funcionará. Al morir, nuestros Pokémon se debilitarán, dropeando su objeto de spawn pero debilitado. Los puedes revivir interactuando con la máquina con el objeto en la mano. El PC. Esta máquina, también aparecida en los centros Pokémon en los juegos originales, solo podrá ser obtenida en el addon siendo crafteada. Una vez colocada, deberemos interactuar con ella con una tarjeta de entrenador tintada en la mano. Y cuando esté activada, ya podremos volver a interactuar con la misma para abrirla. Esta es, principalmente, para guardar a nuestros Pokémon, aunque podemos guardar el objeto que queramos. La única ventaja que tienen estas máquinas frente a guardar al Pokémon en un cofre normal, es el hecho de que si otros jugadores abren el PC, no podrán ver lo que hay dentro, y por lo tanto, no podrán robarte los Pokémon. La máquina tragaperras, máquina que se encontraba en el Casino Rocket de los juegos de Pokémon de primera generación, sí, el mismo casino que hizo que se calificaran ports de dichos juegos como PEGI 18. Al interactuar con ellas con una Pokémoneda en la mano, esta se activará y nos dropeará un ítem aleatorio. El combate en este addon es un poco diferente al del modo original de Java. Aquí no tendremos ninguna interfaz. Si queremos pelear con nuestro Pokémon, ya sea con cualquier mob del juego, incluyendo jugadores y otros Pokémon, ya sean salvajes o de tus amigos, deberemos simplemente golpear a lo que queremos que nuestro Pokémon ataque, similar al funcionamiento de los lobos. Quizás el sistema de combate sea lo menos exacto que tenga el addon respecto al modo original, quitándole el factor RPG que caracteriza la saga, pero bueno, ahora que ya van saliendo maneras de modificar la UI de los NPC, es posible que podamos llegar a ver un sistema de combate bien hecho, exactamente igual al del Pixelmon original. El primer equipo villano de los juegos está aquí. Los maleantes roba Pokémon de Kanto y Johto aparecerán aleatoriamente por todo tu mundo. Estos serán pacíficos, al principio, y te intercambiarán monedas por partes de Pokémon, los cuales, profundizo más en su sección, la de objetos provenientes de Pokémon. Si les golpean, empezarán una batalla Pokémon sacando a su Pokémon, que te empezará a atacar, y si tienes un Pokémon, puedes usarlo para defenderte. Si los derrotas, te dropearán algunos objetos útiles, y, a veces, una medalla de combate. Cuando tengamos la medalla, deberemos buscar al aldeano verde, que normalmente aparece en las aldeas de Minecraft. Ahora este aldeano tiene una función, la de intercambiarnos cosas. Si interactuamos con él, nos venderá Pokémonturas, que explicaré en la sección de montar Pokémon, factores de Mega Evolución, que explicaré en la sección de la Mega Evolución, y un amuleto de batalla, que nos intercambiará a cambio de una medalla de combate.
La forma más fácil de que tu Pokémon ataque es golpeando al objetivo deseado, aunque si lo haces, este también te atacará a ti, y es para que no pase esto último que necesitaremos este amuleto. Si usas este sobre tu Pokémon, interactuando, buscará a una entidad cercana, y comenzará un combate, ya sea con otros Pokémon, jugadores, mobs, etc. La evolución es una fase por la que pasan la mayoría de Pokémon cuando suceden ciertos eventos, ya sea obtener cierto nivel, mantener contacto con una piedra elemental, llegar a cierto nivel de amistad con su entrenador, ser intercambiado, etcétera, etcétera, etcétera. En este addon, solo se agregan los dos primeros tipos de evoluciones de los que mencioné anteriormente, llegar a cierto nivel y mantener contacto con una piedra elemental, además de una extra. Empecemos con el tipo de evolución extra. Para poder evolucionar a Slowpoke en Slowbro, necesitaremos que un Shellder haga contacto con un Slowpoke. Las evoluciones por nivel. Este tipo de evoluciones son las más comunes. Para que un Pokémon evolucione por nivel, deberás haber estado con tu Pokémon fuera de la Pokéball unas horas en tu mundo. Pero si no te gusta esperar, puedes usar caramelos raros, que se consiguen con bayas. Profundizo más sobre estas bayas y cómo conseguirlas en la subsección de Bonguris y bayas, dentro de la sección de Pokéballs. También puedes craftear, con unos cuantos caramelos raros, un bol de caramelos raros, que evolucionará a tu Pokémon directamente con uno de estos. Y por último, las evoluciones con piedras elementales. Estas evoluciones son mucho menos comunes que las de por nivel. Primero deberás dirigirte a una cueva y buscar esta piedra de aquí, la cual, si rompes con un pico de cualquier calidad, te dropeará aleatoriamente alguna piedra elemental. En total, el addon añade 5 piedras evolutivas provenientes de los juegos originales, la de agua, la de fuego, la lunar, la de hoja y la del trueno. Cada una de estas, al ser usadas interactuando con un Pokémon que pueda evolucionar con alguna de ellas, lo hará. Entre los que pueden llegar a evolucionar usando piedras evolutivas, se encuentran Bullpix y Growlithe, con la piedra fuego. Gloom, además de Execute, con la hoja. Nidorina, Nidorino, Clefairy y Jigglypuff, con la lunar. Pikachu, con la trueno. Y Shellder, con la agua. La Mega Evolución, se trata de una manera de evolución Pokémon presente en los juegos de la saga, mecánica introducida por primera vez en la sexta generación, a través de la cual un Pokémon puede alcanzar mayores poderes e ir más allá de sus capacidades durante un corto periodo de tiempo. Para craftear la Mega Piedra, necesaria para Mega evolucionar a tu Pokémon, necesitarás encontrar estos cristales, llamados Mega Fragmentos, los cuales se generarán en cuevas. Podremos romperlos con la ayuda de un pico de cualquier material. Una vez obtenidos, deberemos meterlos en un horno de fusión, ojo con esto, en un horno de fusión, no en uno normal. Una vez se hayan acabado de fundir, se convertirán en mega fragmentos refinados, los cuales se usan para craftear la mega piedra normal. Ahora deberemos obtener el brazalete, necesario para usar la mega piedra. Y ya por último, si metemos en la mesa de crafteo la mega piedra y el brazalete, craftearemos el mega brazalete. Este podrá usarse con Pokémon que puedan mega evolucionar de forma normal.
Por ahora, el addon solo permite mega evolucionar a Blastoise y Venusaur, las fases finales de los iniciales tipo agua y planta, respectivamente. Al mega evolucionar, el ataque y vida del Pokémon en cuestión aumentará. Después de un tiempo, el Pokémon mega evolucionará, retornando a su forma normal, pero tranquilo, podrás volver a mega evolucionarlo cuando quieras. El addon también agrega otros Pokémon que pueden llegar a evolucionar en la línea de juegos principal de la saga, pero que no poseen esa habilidad en el addon, a excepción de estos dos, Beedrill y Pidgeot. También existen las mega evoluciones X e Y, dos diferentes evoluciones que le podemos aplicar únicamente a Mewtwo y Charizard, pero como el addon no contiene ningún Mewtwo normal, solo podrás usar mega evoluciones X e Y en Charizard. Para hacer las megapiedras X o Y, necesitaremos una megapiedra normal y un brazalete, además de las esencias X o Y, dependiendo de la mega evolución que desees. Estas esencias podrás obtenerlas intercambiándoselas a un aldeano verde, el típico aldeano inútil de las aldeas de Minecraft. Este te las intercambiará por Pokémonedas, las cuales ya vimos cómo obtenerlas en la sección de máquinas, y una insignia de combate, la cual vimos cómo obtenerla en la sección del Team Rocket. Ya obtenido alguna de estas esencias, las ponemos de esta forma junto al brazalete y la megapiedra en una mesa de crafteo, y obtendremos, si utilizamos una esencia X, la megapiedra X incrustada en el brazalete. En cambio, si usamos la esencia Y para el crafteo, obtendremos la megapiedra Y, incrustada en el brazalete. Y ya podremos mega evolucionar a nuestro Charizard en cualquiera de sus dos mega evoluciones. Personalmente, prefiero la mega evolución X, me recuerda a su forma shiny. Los fósiles son una clase de objetos originarios de la primera generación, siendo los restos de Pokémon que vivieron hace millones de años. Estos se generarán ocasionalmente en cuevas y montañas. Al romperlos con un pico, estos te dropearán los propios fósiles, que podremos usar para convertirlos en Pokémon con un laboratorio portátil, crafteable utilizando los siguientes objetos. Al introducir el fósil en la máquina, esta se activará y empezará a analizar el fósil. Si lo escanea correctamente, la máquina dropeará un Pokémon fósil, aunque tendrá un 15% de probabilidades de que falle. Hay tres Pokémon que pueden salir de fósiles, Aerodactyl, Kabutops y Omanyte, los tres evolucionables, excepto Aerodactyl. La Pokédex. Esta enciclopedia Pokémon portátil se craftea de la siguiente manera. Si interactuamos con un Pokémon tagueado con la Pokédex en la mano, se nos mostrará una pequeña descripción del mismo, sus tipos elementales, peso, altura, su nombre y un pequeño esprite oficial del Pokémon. La Pokédex no se gasta y el mensaje que aparece se ocultará automáticamente después de 10 segundos. Esta estará en inglés, aunque podemos cambiar el idioma entrando en la configuración del mundo, abrir la pestaña de Resource Packs, pulsar el addon, y dándole a este engranaje. Ahora solo deslizamos la barra hasta el idioma que deseemos, ya sea inglés, portugués, o español. La Pokémontura es un objeto introducido por primera vez en los juegos de Pokémon X e Y, la cual permite al jugador montar al lomo de ciertos Pokémon, incluyendo Pokémon terrestres, acuáticos, y voladores, aunque la de voladores se introdujo por primera vez en los remakes de Rubí y Zafiro. Esta también se puede conseguir en el addon, y para ello, necesitarás localizar a un aldeano verde, el cual se genera naturalmente en las aldeas, e interactuar con él para intercambiarle la montura por Pokémonedas. Para montarlos, tendremos que darle doble clic a la entidad tameada con una Pokémontura en la mano.
Aviso que solo se pueden montar las etapas evolutivas finales de las 3 iniciales de Kanto, Charizard, Venusaur y Blastoise, y también Articuno, Zapdos, Gyarados, Lapras, entre otros pocos. Aviso que no se pueden montar ni agregar monturas todavía a los Pokémon Mega evolucionados, independientemente del tipo de Mega evolución. Ahora es posible craftear una bicicleta, similar a la aparecida en los juegos de Pokémon de primera generación. Esta es una entidad y te servirá principalmente como vehículo, pudiendo montarte en la misma como si se tratase de un caballo. Pero lo mejor del vehículo es que si empujas a tu Pokémon hacia la bici, este se subirá. Y si ahora nos subimos nosotros, este se colocará en la cesta, pero solo funcionará con los Pokémon más pequeños, no lo intentes con un Charizard. Ahora, por todo tu mundo, aparecerán estas nuevas entidades, los Pokéstop. Estas parecerán regularmente por tu mundo, y al interactuar ellas, se generarán unas burbujas. Al golpear estas burbujas, harás que dropeen objetos aleatorios del addon, como Pokécoins, bayas, bonguris entre otros. Dentro del addon, hay 4 ítems que provienen de Pokémon, la cola de Slowpoke, el caparazón de Shellder, la cola de Skitty, y el Magikarp cocinado. La cola de Slowpoke la conseguirás intercambiándosela a los miembros del Team Rocket. También pueden ser cocinadas en hornos para poder comértelas. El caparazón de Shellder también puede ser intercambiado al equipo villano de Kanto y Johto. Es posible craftear caparazones de Shulkers con unos cuantos caparazones de Shellder. La cola de Skitty te servirá para ahuyentar a Pokémon cercanos. El Magikarp cocinado, que simplemente se podrá comer, y ya. La textura de la caña se ha cambiado para parecerse a la de los juegos originales de Pokémon. Se sigue crafteando de la misma manera, e incluso podrás seguir obteniendo los mismos objetos al pescar, aunque también podrás obtener objetos relacionados con el addon, incluyendo que te puedan aparecer Pokémon al pescar. Y esto ha sido todo, no tenía pensado volver a hacer una review de este addon, ya le he hecho 4 contando esta, pero muchos me comentabais que ya se había actualizado bastante desde la vez pasada, y que queríais que lo volviera a traer, así que lo pregunté por comunidad y votasteis casi todos que sí, así que aquí la tenéis.
Ya sabéis que me gusta mucho la saga de Pokémon, siendo mi juego favorito el Pokémon Oro, que fue mi primer juego de Pokémon propio, y de hecho es mi tercera saga favorita de Nintendo por ahora, estando por encima de Pokémon Mario y Zelda, incluyendo con Mario todos sus spin-offs. Evidentemente, no he tardado todo el tiempo que ha pasado desde el último video en hacer este, no fue demasiado difícil, tan solo unos 3 días y medio, al menos comparado con el último video, por ejemplo, el cual me llevó prácticamente un mes trabajando todos los días, pero me lo habíais pedido mientras formaba el siguiente video y preparaba un futuro especial 50K, así que tuve que pausar esos proyectos para comenzar este. Y nada, seguramente de aquí a un mes haga un remake del video del modo oficial de Java en móviles, en el que enseñaré otra manera bastante más fácil de hacerlo, aunque ya veré qué hacer cuando pase el mes. Y ahora sí, gracias por ver, nos vemos en el siguiente video.